Lo que dice la ciencia es que hay una superinteligencia que diseñó el universo y que hace 13.700 millones de años, es decir, cuando empieza el Big Bang, pensó en ti, Carlos. No era imposible, pero era tan improbable que casi era imposible. Sí, cualquier variación habría hecho que el universo no funcionara. La gente cree que ciencia y Dios no están de acuerdo, ¿no? Es porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. Tú puedes llegar a la existencia de Dios creador sin tener fe religiosa. Yo creo que para ser ateo se necesita tener mucha fe. El 95% de los premios Nobel de ciencias de los últimos 100 años son teístas y menos del 5% son ateos o agnósticos. Ser ateo es de letras. Max Planck decía, la ciencia impone a Dios. ¿Por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío? No hay ninguna razón. Ahora bien, si la luz no fuera esa velocidad, si no fuera constante, si no tuviera esa velocidad, tú no estarías aquí. Si alguien quería que estuvieras aquí, tu existir tiene propósito. La respuesta es sí. Solo existen dos posibilidades. O estás por azar. O bien porque alguien deliberadamente ha querido. Una de ellas te da una respuesta y esperanza, y la otra te quita la esperanza y además no te da respuesta. Así, solo en objetivo, ¿cuál prefieres? Amigos y amigas de Roca Project, habréis podido observar que en los últimos episodios, en las últimas semanas, ha salido de forma recurrente el tema de Dios. No es porque hayamos elegido a los invitados e invitadas por esa razón. Es que ha salido así. Fruto de la casualidad, del azar, o fruto de la providencia. Veréis que ya he mirado a una persona que tengo aquí al lado y estoy muy emocionado porque el programa de hoy es un programa trascendente en la medida en que toca un tema que debería importarnos a todos. No os va a dejar indiferente. Os provocará rechazo, os provocará aceptación o quizás os provoque duda. Pero si os provoca duda, os animo a que caminéis hacia el rechazo o a la aceptación. Porque hoy y ahora tenemos aquí a José Carlos González Hurtado, autor de Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Bienvenido a Roca Project. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por traerme aquí. Muchísimas gracias por haber preparado este fenomenal recibimiento. Quiero darle también gracias a Alex y a Natán y a Guillem, que están allí preparando para que todo salga bien, si Dios quiere. Esperemos que quiera. Bueno, mira, estamos aquí para hablar de que la ciencia y Dios no son incompatibles. Para que la gente sepa, esto no va a ir de religión, va a ir más por los caminos de la ciencia, entiéndase cosmología, física, biología, matemáticas, y resulta que aquí viene la primera realidad controvertida. La gente cree que ciencia y Dios no están de acuerdo, ¿no? Pues efectivamente, como has presentado el libro no es un libro de religión. Y tengo que decirlo porque aquella persona que vaya buscando las razones filosóficas o incluso teológicas por las que su religión es la verdadera, no lo va a encontrar. El libro es un libro de ciencia, es un libro de divulgación científica que viene a demostrar que la ciencia en los últimos 50 años, exactamente en los campos que tú has dicho, yo le suelo decir que son las nuevas 5 vías. ¿Sabes? Santo Tomás inventó las 5 vías filosóficas que llevabas a la existencia de Dios. Eso lo hizo en el siglo XIII. Claro, esas 5 vías, pues a ti, pues, chico, si no sabes metafísica o lógica, pues me aburre muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la providencia? La providencia nos ha dado lo que llamamos las nuevas 5 vías, que son efectivamente la biología, las matemáticas, la química, la cosmología y la física, para que lleguemos a Dios. Y cualquiera de estas tiene suficientes evidencias como para demostrar que un Dios creador existe. Insisto, no es religión, no trata de las evidencias de que Jesucristo es Dios, que sí las hay. De lo que trata es de las evidencias científicas de que existe eso que llamamos Dios creador. Teísmo, por tanto. Teísmo, por tanto. Perfecto, vamos a hablar de ateos, agnósticos también, vamos a hablar un poco de todo. Estoy súper emocionado, tenía muchas ganas de tenerte aquí. Te tengo que hacer una confesión, no porque seas católico y el tema de las confesiones no es por eso, es porque tengo que ser honesto con quien me ve al otro lado. Mira, cuando me preparaba tu entrevista tenía un problema. Al final yo tengo que tener aquí una actitud periodística y por tanto debo hacerte preguntas de todo tipo, pero yo creo. El primer problema que me plantea es que en la sociedad de hoy, que yo diga en un podcast que creo, ya de por sí puede generar rechazo en algunas personas. Pero ¿sabes qué ocurre, José Carlos?
que hay muchos podcasts donde otras personas dicen yo no creo. Entonces, igual que ellos tienen la libertad para decir eso, yo debo tenerla y tú también para decir creemos. No obstante, quiero hacerte preguntas, no basándome en que yo creo, que es mi visión y mi postura personal, sino lo que tú has escrito y lo que creo que la audiencia puede querer saber. Pero me temo que no podré disimular, quizás en mis gestos, en alguna pregunta, pues que yo también creo. Yo te agradezco eso. Te voy a interrumpir, perdón un momento. No, por favor. Porque has hecho exactamente lo correcto. Como tú has dicho, las personas que no creen se sienten muy libres, y además lo deben ser, para decir que no creen. Y por alguna razón, como tú sabes, yo he vuelto a España hace poco, hace 4 años. Sí. Y por alguna razón me he dado cuenta que la gente que cree en España se siente como en las catacumbas, como si creer les disminuyera en algo y no les hiciera más libres, que es lo que yo considero. Con lo cual, lo que tú has dicho es exactamente lo correcto. O sea, tu creencia no impide en absoluto tu profesionalidad. Yo creo que la ensalza. Yo creo que las personas que creen tienen un plus, un algo, que las personas que no creen, lamentablemente, pues no lo tienen. Pero vamos, lo pueden tener, simplemente empiezan a leer el libro. Vaya. Algo ocurre en la sociedad de hoy que parece que cuando uno cree, tiene que tener vergüenza de creer. En España, no en la sociedad. En España. En otros países, mira, vengo la semana pasada vine de dar conferencias en Texas, en Estados Unidos, y las personas no tienen ningún prurito en demostrar que son creyentes, independientemente de cuál sea su religión, porque estoy hablando de los judíos su religión, los cristianos su religión, los budistas su religión. Entonces, de hecho, se entiende que efectivamente el ateísmo es una merma. No lo digo con ánimo de ofender para nada, pero es verdad que te falta algo. Hay un ejemplo que suelo poner, digo, ¿qué es el ateísmo? No es como el que no oye una música. Entonces tú imagínate que las personas ven otras personas gesticulando detrás de un cristal, moviéndose de una forma rítmica, pero claro, la persona que está afuera dice, estos tipos están locos, ¿qué es lo que hacen? Y claro, cuando abre la puerta del cristal, lo que oye es música. Y se da cuenta de que los que están dentro lo que están haciendo es bailar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la persona de fuera? Que no oía la música. No es que la música no existiera, es que él tenía una merma, es decir, una carencia de esa música que hace que los que estemos dentro bailemos. Una persona, la misma persona, no estoy comparando persona A contra persona B, pero la misma persona A contra sí misma es mejor cuando cree. Esto sé que es controvertido, pero vuelvo a decir, no comparo a, ¿sabes? Porque todos me dicen, bueno, yo conozco a Pepi, que es muy creyente y que es muy mala. Pues, sí, yo también, y conozco a Pepi y a Pepa. Hablas de dos versiones de la misma persona. Hablo de la misma persona. Cuando dices mejor, ¿te refieres a más feliz? Primero, más feliz. Y segundo, más moral. La existencia de la moralidad presupone la existencia de Dios. Tampoco lo digo yo, lo dice un señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, que él mismo dice que efectivamente que no existe moralidad puesto que no existe Dios. Y si uno lo piensa, pues tiene razón. La existencia de la moralidad, es decir, el bien objetivo y el no bien objetivo, solo se entienden desde la existencia de un ser superior e infinito que define lo que es bien. Con lo cual, sí, aparte de más feliz, que eso además está demostrado, lo pongo en el libro, esto también es controvertido, pero mire, yo doy los datos. Fíjate, en el Wall Street Journal hace nada ha salido, cuando estaba en Estados Unidos salió una estadística que dice que las personas que son religiosas viven entre 4 y 7 años más que las personas que no son religiosas. Suponiendo que lo que queremos es vivir más y no vernos, pues eso te hace más feliz. Las personas que son religiosas, seguía son personas más completas, más felices, con menos tendencias suicidas, con menos, es decir, las personas que son religiosas generalmente no cometen suicidios que las personas que no lo son. Entonces sí, necesariamente te hace más feliz y te hace más moral. Moral hacia los demás, porque entiendo que si hay un Dios que existe y me ha creado, por tanto también ha creado a los demás. Carlos, solo hay 2 opciones. Mira, esta mañana estaba dando una conferencia aquí en un colegio, en Barcelona, y me preguntaban, eran chavales de primero y segundo de bachillerato, y me preguntaban, y le decía, me acuerdo, Ana, que era ucraniana, digo, Ana, solo
Solo hay dos opciones. Digo, mira a la persona que tienes a la izquierda. Esa persona está aquí deliberadamente o por casualidad. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Porque alguien ha querido. Ese alguien o algo. No vamos a prejuzgar cómo o qué es. Pero solo existen dos posibilidades. Solo se puede explicar por casualidad, oye, mira, han tirado los dados, José Carlos, te ha tocado, mira qué suerte tienes y te ha tocado. O bien porque alguien deliberadamente ha querido. Alguien o algo. Y no hay otras dos opciones. Yo le invito a que las personas piensen, ¿qué otra opción hay? No hay más que esas dos opciones. La primera es la opción atea, tampoco lo digo yo. Insisto, este señor Peter Singer, por ejemplo, dice eso. Otro Thomas Nagel dice eso también, son autores. Dawkins dice eso. Y luego está la versión religiosa, la versión teísta, para no entrar en la parte religiosa, que dice, no, hay una superinteligencia que definió y diseñó el universo y que hace 13.700 millones de años, es decir, cuando empieza el Big Bang, pensó en ti, Carlos. En ti. Y eso es lo que es la pera, macho. Y fíjate lo que hace en las personas que son religiosas. Porque el teísmo es, digamos, el primer paso, pero luego, bueno, ¿y luego qué? Lo que hacen las personas que son religiosas es darte sentido. Y dar sentido a la otra persona. Yo cuando miraba a Ana, digo, mira, la diferencia es que yo veo en ti una obra de eso que yo llamo Dios. Le das importancia. Y por tanto, tienes una dignidad que te confiere eso, que yo no te puedo quitar, que no puedo mermar y que es independiente de mis deseos. Si eres ateo, no lo ves así. El ejemplo de ello es los regímenes ateos que han existido durante el siglo XX. Todos acabaron con la dignidad de la persona. El comunismo, el nazismo, el nacionalsocialismo, todos ellos vieron en la persona un instrumento del Estado o de la raza, porque no vieron en la persona eso que es una criatura de Dios. Por eso cambia completamente la perspectiva. Pero eso que se refiere a Ana, se refiere a ti mismo. Ahora, cuando tú estás dentro y te das cuenta de la porquería que tienes y las cosas menos buenas, a pesar de eso, ese que llamamos Dios te quiso. Y eso es la pera. Entonces ese es tu propósito. Entiendo que al escribir un libro que habla de llegar a Dios a través de la ciencia y no por medio de la fe, quieres llegar a esas personas que no creen en Dios. ¿Ese sería tu target? Sí, sí y más. Te voy a decir, una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente de tu generación, y lo suelo decir, hay una estadística del Pew Research en Estados Unidos, la principal razón por la que la gente como tú pierde la fe religiosa es porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. ¿Por qué? Porque yo, que también he tenido tu edad, lo que quieres es ser listo, macho. O sea, tú no quieres ser el tonto. O sea, no, ni el friki. Tú lo que quieres es ser el tío listo. Y de pronto alguien te dice que lo listo es ser ateo. Y te lo dicen una y dos veces. Y había un profesor de universidad que te lo dice. La universidad es una fábrica de ateos de la pera. Entonces, esa gente acaba mermando esa poca confianza que tú tienes en Dios en ese momento y pierdes la fe. Entonces, el 82% de los millennials pierde la fe porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. Y lo que es gracioso, Carlos, es que en los últimos 50 años, como digo, como demuestro en el libro, Dios nos ha puesto muchas más piedrecitas en el camino a través de la ciencia para llegar a él que nunca antes. Max Planck, que es el padre de la física cuántica y una persona religiosa y cristiano, él decía, la ciencia impone a Dios, no te deja opción. ¿Vale? Millikan, que es otro tipo premio Nobel, dice, la ciencia demuestra a Dios. Si Dios creó la ciencia, tiene todo el sentido del mundo que la ciencia explica a Dios. Te voy a poner otro ejemplo para que esto debería convencer prácticamente a cualquier ateo. Vamos a ver, Carlos, ¿la matemática se inventa o se descubre? Se descubre. Se descubre. ¿Por qué? Porque está objetivamente externa a ti. Si se descubres algo, no, cuando los españoles descubrieron América, no es que inventaron América. América estaba allí y llegaron los primeros. Si descubres los artificios matemáticos, ¿por qué? Porque la matemática está externa a ti, es objetiva, y tu entendimiento puede captar. Aquel que
creó tu entendimiento es aquel que creó la matemática sujeto posible de tu entendimiento. Si la matemática no se inventa y existe objetivamente y externamente al ser humano, ¿quién inventó la matemática? Esa es una pregunta que si le haces a algún ateo, la respuesta es blank. Es lo cierto. No hay una respuesta desde el ateísmo a una cosa tan evidente como quién creó las matemáticas. Esto lo he dicho también en algún otro sitio. Las constantes de la física ¿se descubren o se inventan? Se descubren. Se descubren. Es exactamente igual que las masas. Exactamente. ¿Por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío? No hay absolutamente nadie que pueda decir por qué, porque no lo hay, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Ahora bien, si la luz no fuera a esa velocidad, si no fuera constante, si no tuviera esa velocidad, tú no estarías aquí. Y lo que es peor, yo tampoco. No, es broma. Entonces, permíteme que te diga esto. Aquello que define lo creado también ha sido creado. Dios inventó las matemáticas, inventó las leyes de la física. Dios creó las matemáticas, creó las constantes físicas. Y las creó de esa forma. Tampoco voy a citarme a mí. Hay un señor que se llama Fred Hoyle, que era ateo y que luego se convirtió. De hecho, el que puso el nombre de Big Bang. La teoría del Big Bang, quien la define por primera vez, hay que decirlo alto y claro, fue un sacerdote católico. Se llamaba el Padre Lemaitre. Bueno, pues Fred Hoyle, que es como la antítesis del Padre Lemaitre, le pone el nombre de Big Bang. Cuando lo pone, fue una burla, ¿no? De hecho. Como una burla, sí. Exactamente. Me voy a meter con este curilla católico, Pero luego él se convierte. Entonces él dice, no hay nadie, hay una frase de él que dice, no hay nadie que mirando las leyes de la física no se dé cuenta de que han sido formuladas a propósito. Y no son por casualidad. Y ahora tu pregunta es, bueno, vale, fenomenal, eso es Dios. ¿Y entonces quién creó a Dios? Si esa es tu pregunta. No, no es mi pregunta. No. Yo entiendo que Dios... A ver, tú me corriges, por favor. Aquí el experto eres tú. Entiendo que si Dios es el primero que lo crea todo, Dios debe de ser increado. Nadie le ha creado a él. En la medida en que si él crea el tiempo y el espacio, él no queda sujeto a tiempo y espacio. De hecho, es exactamente así. La persona que... Y me lo suelen preguntar, bueno, entonces, ¿quién creó Dios? Eso es una falta de definición. La definición de Dios es aquel ser exactamente como tú, increado. Entonces, pero es que no puedo pensar en una cosa increada. Entonces, vamos a dar un paso para atrás. Los científicos ateos, hasta mediados del siglo pasado, creían lo que se llama el universo en estado estacionario. Es decir, un universo que es eterno e increado. O sea, siempre ha estado. Siempre ha estado. La materia es increada. Eso es lo que se creía hasta mediados del siglo pasado, cuando el Padre Lemaitre y otro señor que se llama Friedman, que era otro científico de Leningrado, descubren, si quieres, el Big Bang. Y luego se comprueba con la radiación cósmica de fondo en 1966 y luego se recomprueba varias veces. Lo digo para todas aquellas personas que nos estén viendo, el Big Bang forma parte del modelo cosmológico estándar. Es cierto. Señores, acéptenlo. Es cierto. No hay... Está más comprobado que la teoría de la relatividad. Para decirlo, hay un teorema que se llama el Borde-Vilenkin-Guth. El señor Vilenkin, que era ateo, cuando llega a este teorema que se llama el teorema del límite del tiempo pasado, él literalmente dice, tenemos que aceptarlo. El universo tuvo un principio. Y es porque se ha intentado darles vueltas para que, bueno, ¿cómo puede ser que tenga un principio? No, porque si tiene un principio, necesita un principiador. ¿Vale? Bueno, pues Borde-Vilenkin y Guth hacen el teorema que se llama el límite del tiempo pasado y demuestra que en cualquier universo o multiverso tiene que haber habido un principio. Bien, pues cuando llega ese momento de la aceptación del principio, los ateos que propugnaban un universo eterno e infinito tienen un problema en aceptar un ser eterno e infinito. Entonces la pregunta es, paradoja, su problema no es el concepto de eternidad e infinitud, su problema es la atribución de esas características a eso que llamamos Dios. Con lo cual no es más que un a priori. Eso no es científico. Usted aceptaba la posibilidad de un universo eterno e infinito, ¿verdad? Sí. Ahora que hemos demostrado que eso no puede ser y que tiene un principio, la única opción posible es que haya un ser previo a la existencia del universo que sea eso que usted definía del universo, es decir, eterno e infinito.
es eso lo que llamamos Dios. Lo digo porque mucha gente piensa en Dios como un tipo de la barba y con barba blanca, ¿no? Entonces, no, lo que dice la ciencia es que hay una superinteligencia, un ser. De hecho, la ciencia habla de un ser personal, realmente un ser personal inteligente que creó el universo. Me viene bien que me comentes esto porque yo te quería preguntar qué es Dios y qué no es Dios. Pues Dios es esto, Dios es un ser. Lo que dice la ciencia, o sea, hasta donde puedes llegar con la ciencia es, hay una inteligencia que crea el universo, que cuida del universo, con lo cual por eso es personal, es decir, no es deísmo, sino teísmo. La diferencia entre el deísmo y el teísmo es que en el teísmo creemos que Dios cuida de su creación y que además puedes tener una relación con él. Eso significa ser personal, no significa que sea antropomorfo, sino que es un ser con el que puedes tener una relación. Primero. Segundo, omnisciente, en el sentido de que tiene que ser enormemente inteligente, porque, Carlos, lo lógico es que el universo hubiera salido mal. Después del Big Bang, lo altísimamente probable es que la cosa hubiera ido south, como dicen los americanos, hubiera ido hacia el sur y mal. De hecho, decía Einstein, dice, lo que no debemos esperar es el orden que vemos en nuestro universo, y sin embargo está ordenado. ¿Por qué? ¿Vale? Hay una cuenta que hace Roger Penrose, que es Premio Nobel de Física del año 2020, que calcula cuáles son las posibilidades de nuestro universo entre todos los posibles universos. Es decir, ¿qué suerte hemos tenido? Y las posibilidades son 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Esas son prácticamente infinitas. Es decir, hemos tenido muchísima suerte. Entonces, eso es lo que te dice la ciencia. Un ser inteligente, personal, como tú has dicho, no temporal, porque el Big Bang no solo se crea toda la materia, sino se crea el tiempo. Es que hay personas que pensarán, entonces, ¿dónde está el espacio? No, es que el universo es el espacio, ¿no? Todo el universo estaba en ese momento del Big Bang. Es decir, lo que se crea, para entenderlo, porque esto es difícil de entender, lo que se crea en el momento del Big Bang es toda la materia, el espacio y el tiempo. ¿Vale? El espacio y el tiempo son entidades físicas. Entonces, si Dios es el que crea eso, podríamos suponer que lo que sea que es Dios habita en otra dimensión que no es esta. Que no es espacial y no es temporal. Que no es espacial y temporal. Que es exactamente lo que decimos los teístas de Dios. Es decir, lo que la ciencia te está diciendo es, hay algo, de hecho, algo inteligente, que no es espacial, que no es material, porque la materia se crea, con lo cual el materialismo es falso, como dijo Kurt Gödel, que no es temporal, que cuida de su creación. Ya tenemos que es omnisciente, que es omnipotente. Se parece mucho a lo que nosotros decimos de Dios. Pero eso es lo que te dice la ciencia. Luego hay otras características de Dios que no te dice la ciencia y que luego son, digamos, por revelación. Es muy importante aquí, suelo decirlo, Carlos, la diferencia entre fe y verdades de fe y verdades de razón. La existencia de Dios, y esto sé que es controvertido, pero la existencia de Dios no es una verdad de fe. Tú puedes llegar a la existencia de Dios creador sin tener fe religiosa. De hecho, hay muchas personas que, no siendo religiosas, llegan a esa conclusión. Aristóteles, sin ir más lejos, o Anthony Flew en el siglo pasado. Bueno, en este siglo, a principios de este siglo. Este señor era ateo y se convierte en Dios tiene que existir. Pero eso no significa que Jesucristo sea Dios o que Mahoma sea su profeta o que no, sino Dios existe. Sí, digamos que primero hay que llegar a la idea de que el teísmo es correcto. Puedes llegar a través de Jesucristo. Muchas personas no dan ese paso. Pero pienso en el escéptico. Sí, el paso lógico es Dios existe, Jesucristo es Dios. Por tanto, tengo que ponerle nombre y aprender o averiguar o decidir quién es. Exacto. Dentro de las opciones. De hecho, el libro termina ahí. El libro termina ¿y ahora qué? O sea, una vez que le hemos dado, bueno, Dios existe, ¿y ahora qué? Sí. La Iglesia Católica, a la que yo pertenezco, de hecho lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 36, lo digo para mis amigos católicos, que muchas veces se me echan encima, bueno, José Carlos, ¿eso es de fe? No, el número 36 dice, la Iglesia Católica enseña que se puede llegar a la convicción de la existencia de Dios mediante la razón y la observación de la naturaleza. Eso no es fe, eso es inteligencia con la naturaleza. ¿Qué son verdades de fe? Lo digo para las personas
que tengan fe. Verdad de fe es Jesucristo es Dios. Esa sí es una verdad a la que no se puede acceder a través de la razón solo. Un inciso, cuando dices de fe, te refieres a que no es demostrable. Para que fuera científico tendría que poderse demostrar que es falso, por ejemplo, ¿no? Exacto. No quiero decir que no sea racional. De hecho, es perfectamente racional. Hay evidencias de que Jesucristo es Dios. Uh-huh. Lo que no hay es una absoluta evidencia. Es decir, siempre podrías decir ya, pero no. Ya. ¿Vale? Pero es racional. Uh-huh. Porque la fe, esto también hay que recordarlo, la fe no es simplemente una gracia de Dios. La fe, decía Santo Tomás, es una moción del entendimiento. Es decir, primero pensar. Decía San Agustín, antes de rezar, antes de creer, pensar. Asistida por la voluntad, o bajo el imperio de la voluntad, querer. Y asistida por la gracia. ¿Qué se necesita para tener fe? Verdades de fe. Pensar, querer y que Dios quiera. Es decir, es un ejercicio de la libertad. Sí. ¿Vale? De hecho, la principal razón por la que la gente no tiene fe es la voluntad. No es porque no entiendan o no es porque les falte la gracia de Dios, que yo sostengo que Dios le dará la gracia a toda la persona que rectamente lo pida. Yo siempre invito en algún podcast, digo, mira, ¿tú quieres tener fe? Pídela. Esto puede valer para las personas que dicen, yo quiero creer, pues que no puedo, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo es que querría, ojalá pudiera, pero no puedo. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas? Te voy a decir dos cosas. La primera es, ¿de verdad, honestamente, quieres creer? ¿O es una pose? Lo digo porque ya me he encontrado personas que... Yo a mí me gustaría creer, pero de verdad. Uh-huh. O sea, de verdad. Con lo que eso implica, porque te cambia la vida, Carlos. De hecho, mi observación es que la gente que de verdad, más honesta, que dice, yo me gustaría creer, es gente joven. Y no lo digo pues tú eres más joven. Sí, es sincero, mi observación, yo me he encontrado con gente, gracias a Dios, en el libro hay un email donde la gente me escribe. ¿Te hacen consultas? Sí, me pueden hacer consultas, me pueden comentar o simplemente, oye, pues me dan de ratas. Pues mira, la página 57, pues, no sé qué tal. Está bien. Fenomenal. Y además lo agradezco mucho. Yo recuerdo a un tipo que se llama Álvaro, que me dice, José Carlos, yo era ateo, pero ya no puedo serlo. Dice, he visto un podcast tuyo, me he leído tu libro y los argumentos que das me hacen que no sea ateo. Entonces, y eso me ha pasado en conferencias, me ha pasado en más de un email y me ha pasado estoy pensando en varios chavales. Vale, la diferencia es que él ha leído tu libro. Tu libro habla de las evidencias. Entonces, digamos, estamos diciendo que si uno tiene el conocimiento de todas esas evidencias, sí o sí debería creer, porque también chocaría con ese porcentaje de científicos que las tienen, pero no creen. La respuesta es sí, deberían creer. Deberían creer. Este mismo, fíjate, Fred Hoyle, que te hablaba antes, que se convirtió, él dice, las únicas razones por las que un científico hoy puede no creer en Dios no son razones científicas, son razones psicológicas. Entonces, ¿por qué hay personas que a pesar de todo no creen en Dios? Pues por muchas razones, ¿vale? Pero yo al final, además, en el libro también trato de eso. Una de las razones es, puede ser que los que somos religiosos no somos un buen ejemplo. Entonces digo, bueno, pues vale, fenomenal, pero yo es que no quiero lo que quiere José Carlos. Y eso yo creo que existe, pero menos de lo que se piensa. Otra razón es, como te he dicho, es, oye, eso me llevaría a cambiar de vida. Hay determinadas cosas y que no estoy dispuesto a cambiar, con lo confortable que estoy yo viviendo de tal forma, ¿vale? Otra es la soberbia. Y eso le pasa más a la gente mayor que a la gente joven. ¿Por qué? Porque te has atornillado en tu opinión. Estás casado, ya no estás casado con tu mujer, te has casado con tu opinión. Con tus ideas. Entonces, sí, porque además todo, oye, yo soy ateo, esto me ha pasado en un debate con un señor, mi observación era mi entendimiento. Chico, yo soy mayor que tú, José Carlos, todo el mundo me conoce como ateo, tío, volver a casa y decir que no, ¿sabes? Es como perder... Como una derrota. Sí, bueno, exacto, lo ven como una derrota cuando es, a mi juicio, lo contrario. Entonces esa puede ser otra razón. Como
alimento de esto hay otro ejemplo de un señor que se llama Thomas Nagel, que es un filósofo ateo, y él dice, a mí me sorprende que toda la gente a mi alrededor que es inteligente sea creyente. Y dice, porque es que yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Y ahí cierra la cita. Pero ya, lo que él ya lo ha dicho todo, ¿no? Claro, pero lo que él quiere, Carlos, es él ser Dios. Él no quiere ser criatura, no quiere depender de Dios. Mira, cuando leía tu libro pensaba, porque había alguien que decía, no recuerdo el autor, pero si el hombre deja de creer en Dios, al final convierte cualquier cosa en Dios. Chesterton, eso mismo, lo tenía apuntado, pero se me va. Bien, a la reflexión a la que llegaba es que, si bien el teocentrismo pone a Dios en el centro, el antropocentrismo, que sería más ateo, pone al hombre en el centro. Entonces, al final, no creo en Dios, pero Dios acabó siendo yo. Eso pasa en muchas ocasiones. Recuerda que lo que estaba es contestando a la pregunta de por qué hay un 5%, porque eso lo he repetido muchas veces, el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años, por favor mírenselo, lo digo porque esto está muy contestado, pero el 95% de los premios Nobel de ciencias de los últimos 100 años son teístas o religiosos. Y menos del 5% son ateos o agnósticos. De ciencia. Esto es empírico. Eso es empírico. En el libro está mencionada la cita, hay un señor que es un genetista israelí que lo ha mirado los últimos 100 años en que creían, de todos los premios Nobel. De hecho, él mira, dice, los premios Nobel de literatura, el 35% son ateos o agnósticos. Yo suelo decir en plan de broma que por eso, ahora voy a destrozar el chiste, pero vamos, que ser ateo es de letras. ¿Vale? Pero lo que es cierto es que hay mucha más gente de letras que es ateo o agnóstica de premios Nobel. La ciencia, al final, te lleva a la existencia de Dios necesariamente. ¿Vale? Entonces, ese porcentaje pequeño de científicos que entienden de lo que estamos hablando aquí, ¿crees que están movidos, cegados por la soberbia, algunos de ellos? Yo no puedo juzgar. Los juicios, cuando son generales, es muy atractiva la respuesta a decir sí. Pero no los conozco a todos. Entonces no lo sé. Habrá casos en que sí, otros no. Fíjate, me estoy leyendo ahora un psicólogo que se llama Paul Bitz, que él era ateo y luego se convirtió. Y él es muy interesante porque él estudia las razones psicológicas del ateísmo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace a un ateo ateo? Y llega a la conclusión, fíjate, y además lo sostiene con datos, que gran parte de la psicología del ateo es el rechazo al padre. Entonces, te llega y dice, bueno, pues ateos famosos, pues yo sé, Voltaire, D'Alembert, Marx. Todos estos tuvieron problemas con su padre, o bien su padre les dejó, su padre les pegaba, su padre les abandonó, o murió su padre previamente, o en el caso de Voltaire, por ejemplo, odiaba a su padre porque no era noble y él quería ser noble. Entonces, yo creo que tenía un problema él, pero... entonces, él llega a la conclusión de que, o Sartre, por ejemplo, de que mucho del ateísmo es rechazo al padre, la idea de Dios es, si quieres, una superidea de padre, así lo tenemos conceptuado. Sí, bueno, es que le humanizamos. Sí. Le masculinizamos. Exacto. Pero siendo así, como es, entonces el rechazo a mi padre me hace rechazar a ese superpadre que es Dios. Y esa es la razón que este señor, Paul Bitz, llega y además, insisto, demuestra. ¿Soy yo capaz de decir que estoy 100% de acuerdo con eso? No, porque habrá mucho de eso. Es verdad que habrá de eso. Pero hay otras razones de otras personas, pues yo que sé, que han tenido un enorme sufrimiento, no lo han sabido somatizar, y entonces como rechazo, rechazan al Padre, rechazan a Dios. Fíjate, ha salido hace nada también una estadística en Estados Unidos donde se descubre que el 19%, casi el 20% de los ateos odian a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede usted odiar a alguien que piensa que no existe? Pero si quieres, es parecido a lo que te hizo el señor Bitz. Es decir, tú tienes un rechazo hacia el Padre y, por tanto, rechazas la existencia de Dios sabiendo que existe. Muchos argumentos de las personas que dicen no creer o deciden no creer, yo creo que es una decisión, deciden no creer,
Dicen aquello de Dios es malo porque permite las injusticias. Bueno, yo siempre he pensado que forman parte esas injusticias de nuestro libre albedrío, de nuestra capacidad de elección. ¿Qué les dirías a estas personas, que seguro va a haber muchas que pensarán, bueno, pero es que yo no puedo creer en un Dios porque si Dios existiera no permitiría esto que está ocurriendo? ¿Qué les dirías? Esa es una objeción que sale muy frecuentemente, que yo creo que es una objeción legítima cuando la persona ha sufrido, que me he encontrado y digo, vale, José Carlos, todo lo que tú me digas es fenomenal, pero mi hijo de 6 años se ha muerto, entonces ¿qué? ¿Vale? ¿Qué se puede decir? Primero, la respuesta desde el cristianismo, desde la religión, te da una respuesta y además te da una esperanza. La respuesta desde el ateísmo, no hay respuesta y no hay esperanza. Lo digo porque el ateo que dice, ¿y el mal en el mundo cómo se explica? La pregunta, ¿y usted cómo lo explica? De ninguna forma. Hombre, pues muchas gracias. El ateísmo no da una respuesta al mal en el mundo. Simplemente aguántate. Entonces, lo primero que hay que ver es que hay dos opciones. Una de ellas te da una respuesta y esperanza. Te gustará o no la respuesta, pero te da una respuesta y esperanza. Y la otra te quita la esperanza y además no te da respuesta. ¿Cuál de ustedes, así, solo en objetivo, cuál prefieres? Primera cosa. Segundo, cuando una persona te dice, ¿cómo es posible que haya mal en el mundo? ¿Está aceptando necesariamente a Dios? Porque si una persona habla de que hay mal en el mundo, está aceptando unos principios éticos objetivos por los cuales el mal es mal y el bien es bien. Una distinción. Exacto. Si Dios no existiera, no habría tal cosa como mal, ni tal cosa como bien. Sería el devenir. Con lo cual, ¿por qué se enfada usted con la existencia del mal en el mundo cuando no es más que el devenir normal de la no existencia de Dios? El mismo hecho de que la persona espere un bien absoluto demuestra que en su interior entiende la distinción entre bien y mal, y por tanto que espera el bien y distingue del mal. Con lo cual, solo la pregunta, solo esa objeción ya te está diciendo el ser humano está esperando el bien y sabe distinguir bien y mal gracias a una ley moral que es externa a él. ¿Esa ley moral es señal de Dios? Necesariamente. ¿De quién? ¿Como lo es la creatividad y otros dones o virtudes? No como todos, porque hay algunos que se pueden explicar por la herencia, pero se pueden explicar por la ciencia, pero la moral sí, la moral. ¿Cómo sabemos que hay un bien y un mal? ¿Por qué lo sabemos? No es educado. No es que tus padres te hayan educado así. El ser humano sabe lo que es bueno y malo independientemente de su educación, en todas las culturas y siempre. Luego hay mayor profundidad o no en lo que es la moralidad, pero esa conciencia de que hay un bien y que hay un mal es una conciencia, como pasa como la ciencia, es exterior a nosotros y nos ha venido, si quieres, impuesta, con lo cual, ¿quién es el origen quién define qué es bueno y malo? ¿Por qué malo va a ser perder una pierna? Como dice Peter Singer, que es ateo, dice, bueno, ¿por qué malo? Le pusieron el ejemplo de que había en las favelas brasileñas había las ratas que se comían a los niños. Entonces, las favelas son las chabolas, digamos, en las salidas de Sao Paulo, si eso ha estado alguna vez, pues se ven, y entonces hubo una infestación de ratas y se comían a los niños, algo. Entonces la policía brasileña, bueno, pues vamos a hacer una campaña de desratización. Yo dijo, cuidado, ¿quién dice que tiene más derecho el niño que la rata? Claro, pero eso, que te ríes, y tienes razón en reírte, es la lógica del ateísmo. Nos igualan. Usted está aquí por casualidad, la rata está aquí por casualidad, vamos a ver quién tiene un mayor derecho. Sea, no soy yo más digno que la rata. Por lo tanto, eso, insisto, no lo digo yo, lo dice. Es verdad que lo puso en una primera edición y lo quitó en la segunda cuando se le echaron encima, pero lo cierto es que lo dijo. Entonces, volviendo al tema del mal, la primera respuesta es, mire, la otra opción parece que tampoco da una respuesta. Segunda respuesta, la existencia del mal y la existencia de saber qué es mal y qué es bien también demuestra la existencia de Dios. Tercero,
Y esto es muy importante. Además, me gustaría que los cristianos supieran responder así. ¿Qué es Dios? Dios es omnipotente, Carlos. En mi definición, ¿es omnipotente? En la mía sí. Puede hacerlo todo. Creo que sí. ¿Puede ser malo? Creo que no. Entonces no es omnipotente. Sí, sí es omnipotente. Eso es lo que es importante. ¿Qué significa omnipotente? ¿Pero podría elegir ser malo? No. Es un imposible metafísico, que se llama. Dios omnipotente significa que puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. ¿Qué es intrínsecamente posible? Por ejemplo, y solo poner este ejemplo, ¿Dios puede hacer que un triángulo tenga 4 lados? Yo no sé qué responderte. Imagino que no. No, que era mejor decir que no. No, pero porque es intrínsecamente posible. No es posible. Un triángulo, por definición, tiene 3 lados. No puedes hacer un círculo cuadrado. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? No, porque no es intrínseco. Entonces, realmente, como dice Santo Tomás, no es que Dios no pueda, es que no se puede. No se puede, porque Dios no se puede contradecir. Dios tiene el principio de no contradicción. Vale. Y, por tanto, Dios no puede ser malo. ¿Se autosujeta a unas normas, por así decirlo? No puede ser malo. Como un hijo único puede tener un hermano mayor. No es posible. Metafísicamente es imposible. Del mismo modo, Dios no puede. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios crea el ser humano y lo crea necesariamente con libertad. Y ahora, ¿cuál es el origen del mal? La libertad. El mal uso de la libertad que nos han dado. Lo que nosotros llamamos pecado. Bien, pues que Dios lo arregle. No puede. No te puede quitar la libertad. Carlos, sin libertad, se convierte en un autómata. Dios no quiere un autómata. Dios te ha creado hombre. Y Carlos sin libertad es como un triángulo con 4 lados. Es un imposible metafísico, porque el ser humano, la libertad es intrínseca al ser humano. Con lo cual, el ser humano, cuando utiliza mal la libertad, es el origen del mal. Y me parece muy arrogante y muy irónico que nosotros, haciendo mal uso de la libertad, luego nos quejemos de Dios por habernos dado la libertad de la que hacemos mal uso. Porque ese es el origen del mal. Entonces, ¿cómo es posible que Dios permita? Dios no permite. Dios nos ha creado, nos ha dado la libertad, se la ha jugado con nosotros y le hemos fallado. Y ese es el origen del mal. Ahora, ¿qué es lo bonito del cristianismo? Ahora ya estoy rebasando los límites de la ciencia, si me permiten, ¿eh? Lo bello del cristianismo es que te dice que todo es para bien. En la carta de los Romanos, San Pablo dice, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Suelo decirlo en las presentaciones, eso es lo que yo quiero, ahora si mi mujer me estuviera viendo, en mi lápida. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bono. Todo es para bien, para aquellos que son diligentes con Dios, que aman a Dios. No que todo vaya bien, que incluso lo malo es para bien. Es para bien.